Su caso es muy raro y no hay nada más que podamos hacer, dijo un médico. Pero al día siguiente, es un milagro. La ciencia no puede explicar lo que acaba de suceder. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. ¿Conoces esa sensación de que algo está mal, pero no puedes señalar exactamente qué es? Así comenzó todo. Una tos persistente que no desaparecía, nada que un jarabe no pudiera resolver, pensaba yo. Pero, vaya, qué equivocado estaba. Era un martes por la noche, lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba sentado en el sofá, viendo un partido de fútbol con mi hermano, cuando de repente sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. La respiración se volvió pesada, como si estuviera intentando inhalar aire a través de una pajita. ¿Estás bien, hermano?, me preguntó mi hermano, notando mi incomodidad. Creo que sí, respondí, pero mi voz salió ronca y débil. Intenté levantarme y casi me caí. Mi hermano me sostuvo, el pánico evidente en sus ojos. Deja de hacerte el fuerte, dijo, ya tomando las llaves del coche. Vamos al hospital ahora. El trayecto hasta el hospital fue un borrón. Recuerdo mirar por la ventana, las luces de la ciudad pasando como manchas, mientras luchaba por respirar. Cada inspiración era una batalla, como si mis pulmones se negaran a cooperar. En urgencias, las cosas empeoraron rápidamente. Los médicos corrían de un lado a otro, hablando en términos que apenas entendía. Síndrome de dificultad respiratoria aguda, dijeron. SDRA. Parecía algo sacado de una de esas series médicas, no algo que pudiera sucederme a mí. Señor Silva, se acercó el médico, su expresión grave. Necesitamos ingresarle inmediatamente. Su condición es crítica. Crítica. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Vi el miedo en los ojos de mi familia cuando llegaron. Mi madre, siempre tan fuerte, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de horas. Todo va a estar bien, hijo, dijo, sosteniendo mi mano. Pero podía sentir el temblor en su voz, el miedo apenas disimulado. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Cada respiración era una lucha, como si me estuviera ahogando en tierra firme. Los médicos iban y venían, ajustando medicamentos, revisando monitores. Veía la preocupación en sus rostros, escuchaba los susurros en los pasillos. Nunca había visto un caso progresar tan rápido, escuché a uno de ellos decir cuando pensaban que estaba dormido. El miedo se instaló en mí como un parásito. ¿Y si no lograba superar esto? ¿Y si cada respiración era una cuenta regresiva hacia la última? Traté de mantenerme positivo, pero era difícil cuando tu propio cuerpo parecía volverse en tu contra. Al 20º día, las cosas llegaron al límite. Recuerdo despertar en medio de la noche, sintiendo como si estuviera asfixiándome. Presioné el botón de llamada, en pánico. Lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue un equipo médico corriendo hacia mi habitación. Necesitamos llevarlo a la UCI inmediatamente, escuché gritar a alguien. En ese momento, sentí un frío en la espalda que no tenía nada que ver con mi condición. Era el miedo, puro y simple, de que tal vez, solo tal vez, no saldría de esta. Mientras me llevaban a toda prisa por los pasillos, vi mi vida pasar ante mis ojos. Todos los momentos que di por sentados, todas las cosas que aún quería hacer. Por favor, susurré, no sé bien a quién. No quiero morir así. Y entonces, las puertas de la UCI se cerraron detrás de mí, y me sumergí en la oscuridad. La UCI era un mundo aparte, un lugar donde el tiempo parecía arrastrarse y al mismo tiempo volar. Las luces nunca se apagaban completamente, los pitidos de las máquinas eran una sinfonía constante y perturbadora. Flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, cada momento una lucha por entender dónde estaba y qué estaba pasando. Los médicos hablaban en jerga que apenas comprendía. Saturación de oxígeno, presión arterial, ventilación mecánica. Cada término sonaba como una sentencia, recordándome lo grave que era mi situación. Necesitamos intubar, escuché decir a un médico, su voz tensa. No está respondiendo al tratamiento convencional. El pánico me invadió. Intubar significaba un tubo en mi garganta, significaba que ya no podía respirar por mí mismo. Era como si me estuvieran diciendo que mi propio cuerpo había dejado de luchar. Espera, intenté decir, pero mi voz apenas salía.
Una enfermera me sostuvo la mano, sus ojos llenos de compasión detrás de la mascarilla. Todo va a estar bien, dijo suavemente. Vamos a cuidarte. Antes de que pudiera protestar más, sentí la máscara de oxígeno colocada sobre mi rostro. El mundo comenzó a volverse borroso, las voces se volvieron distantes. Induciendo coma en 3, 2, 1. Y entonces, oscuridad. Los 9 días siguientes fueron como una pesadilla febril. Flotaba en un limbo, a veces consciente lo suficiente para captar fragmentos de lo que ocurría a mi alrededor, otras veces sumido en un vacío profundo y aterrador. En un momento, abrí los ojos y vi a mi madre al lado de la cama. Sus manos estaban juntas en oración, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Quise decirle que estaba bien, que no necesitaba llorar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, prisionero en mi propia piel. Mamá, intenté llamar, pero no salió ningún sonido. El tubo en mi garganta me impedía hablar, me dejaba aún más frustrado y asustado. En otro momento, escuché voces discutiendo cerca de mi cama. Abrí los ojos con dificultad, viendo formas borrosas que reconocí como médicos. Los exámenes no están mostrando mejoría, decía uno de ellos, la voz cargada de preocupación. Si continúa así, tendremos que considerar. No, interrumpió otra voz, más firme. Aún es temprano para desistir. Vamos a intentar ajustar el protocolo. ¿Desistir? ¿Estaban hablando de desistir de mí? El miedo se apoderó de mí con una fuerza avasalladora. Quería gritar, decirles que todavía estaba aquí, que todavía estaba luchando. Pero mi cuerpo permanecía inmóvil, traicionado por la enfermedad y las máquinas que me mantenían vivo. Los días se mezclaban, un borrón de dolor, miedo y confusión. A veces, tenía la sensación de estar flotando sobre mi propio cuerpo, observando la escena debajo como un espectador. Veía a mi familia entrar y salir, siempre con los ojos rojos e hinchados. Veía a los médicos revisando los monitores, ajustando las máquinas, sus expresiones siempre serias y preocupadas. Una noche, o sería día. Ya no lo sabía, tuve un sueño vívido. Estaba en un pasillo largo y oscuro, con una luz brillante al final. Empecé a caminar hacia la luz, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía semanas. Pero entonces, escuché una voz familiar llamándome de vuelta. Hijo, no te rindas, era la voz de mi padre, normalmente tan fuerte y seguro, ahora quebrada por la emoción. Te necesitamos. Lucha. Desperté jadeando, o habría despertado si pudiera realmente respirar por mí mismo. El monitor cardíaco a mi lado pitaba frenéticamente, alertando al equipo médico. En segundos, estaba rodeado por enfermeras y médicos, todos trabajando rápidamente. La presión está cayendo, gritó alguien. ¿Necesitamos estabilizarlo? Quería decirles que estaba bien, que había elegido volver, luchar. Pero todo lo que podía hacer era quedarme allí, inmóvil, mientras ellos luchaban para mantenerme vivo. Fue en ese momento, en el auge del caos y la desesperación, que algo cambió dentro de mí. Una determinación feroz se apoderó de mi ser. No iba a rendirme. No iba a dejar que esta enfermedad me venciera. Por mi familia, por los médicos que no desistían de mí, y por mí mismo, iba a luchar con cada fibra de mi ser. Y así, en medio de esa UCI fría e impersonal, rodeado de máquinas y personas luchando para mantenerme vivo, hice una promesa silenciosa. Iba a salir de esta. Iba a sobrevivir. Y cuando saliera, iba a valorar cada respiración, cada momento, como nunca antes. El monitor cardíaco comenzó a estabilizarse. Los médicos intercambiaron miradas sorprendidas. Se está estabilizando, dijo uno de ellos, el asombro evidente en su voz. Continúen monitoreando de cerca. No podía sonreír, no podía hablar, pero internamente, gritaba de alegría. La batalla aún no estaba ganada, pero por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Y esa chispa, por pequeña que fuera, era todo lo que necesitaba para seguir luchando. El coma inducido era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El tiempo perdía todo significado, los días se fundían en una masa informe de oscuridad, salpicada por breves momentos de semiconsciencia. Era como si estuviera nadando en un océano profundo y oscuro, acercándome ocasionalmente a la superficie, solo para ser arrastrado de nuevo a las profundidades. En los raros momentos en que lograba abrir los ojos, el mundo a mi alrededor era un borrón confuso de luces cegadoras y sombras indistintas.
Figuras se movían a mi alrededor, sus voces amortiguadas y distorsionadas como si las estuviera escuchando bajo el agua. Intentaba enfocar, intentaba entender qué estaba pasando, pero mi cerebro parecía envuelto en algodón, incapaz de procesar la información. Una vez, logré distinguir el rostro de mi hermana. Estaba sentada junto a mi cama, sosteniendo mi mano. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y me hablaba en voz baja. «Hola, hermanito», dijo, forzando una sonrisa. «Necesitas despertar pronto, ¿sabes? Pedro está preguntando por su tío. Dice que quiere mostrarte el nuevo truco que le enseñó al perro». Quería responder, quería decirle que estaba allí, que podía oírla. Intenté apretar su mano, mover mis dedos, hacer cualquier cosa para mostrar que estaba consciente. Pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Era como si mi mente y mi cuerpo estuvieran desconectados, dos entidades separadas que no podían comunicarse. La frustración era abrumadora. Estaba atrapado dentro de mí mismo, incapaz de interactuar con el mundo exterior. Quería gritar, llorar, patalear, cualquier cosa para mostrar que aún estaba allí, aún luchando. Pero todo lo que podía hacer era quedarme acostado, inmóvil, mientras el mundo seguía girando a mi alrededor. Los médicos y enfermeros eran presencias constantes, siempre verificando monitores, ajustando equipos, discutiendo mi caso en voces bajas que apenas podía entender. «Los niveles de oxígeno siguen bajos», escuché a uno de ellos decir en uno de esos momentos de semiconsciencia. «Necesitamos aumentar el soporte ventilatorio». «¿Y qué hay del daño a los órganos?», preguntó otro. «Con esta oxigenación deficiente por tanto tiempo». La voz se desvaneció cuando fui arrastrado de nuevo a la oscuridad. Pero el miedo permaneció. Daños a los órganos. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Para mi futuro? Si sobrevivía a esto, ¿qué tipo de vida me esperaba? En otros momentos, tenía sueños vívidos y perturbadores. En uno de ellos, estaba en un laberinto gigante, corriendo desesperadamente, buscando la salida. Cada vez que giraba una esquina, solo encontraba más corredores idénticos, interminables. Podía oír las voces de mi familia llamándome, pero no podía encontrarlos. Desperté de ese sueño, si es que se puede llamar despertar cuando se está en coma, con el corazón acelerado, el monitor cardíaco pitando frenéticamente. «Cálmese, señor Silva», escuché a una enfermera decir, su voz suave y reconfortante. «Está todo bien. Está a salvo». Pero no me sentía seguro. Me sentía perdido, a la deriva en un mar de incertidumbres y miedo. Los días, o serían semanas. Ya no tenía noción, se arrastraban. A veces, tenía la extraña sensación de estar flotando por encima de mi propio cuerpo, observando la escena debajo como un espectador desencarnado. Veía a los médicos haciendo sus rondas, a mi familia turnándose a mi lado, las máquinas trabajando incansablemente para mantenerme vivo. En uno de esos momentos de observación casi sobrenatural, vi a mis padres conversando con un médico en el pasillo. No podía oír lo que decían, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Mi padre, siempre tan fuerte, parecía haber envejecido años en pocos días. Mi madre lloraba silenciosamente mientras el médico hablaba, su mano apretando la cruz que siempre llevaba en el cuello. Quería consolarlos, decirles que estaba luchando, que no me iban a perder. Pero estaba atrapado en ese estado de observador impotente, incapaz de hacer otra cosa que mirar. Fue durante uno de esos momentos que tuve una experiencia que hasta hoy no sé explicar. Mientras flotaba, por encima de mi cuerpo, sentí una presencia a mi lado. No podía ver nada, pero sentía una sensación de calor y confort que no experimentaba desde que todo esto comenzó. «Todavía no es tu hora», escuché, o sentí, una voz decir. «Aún tienes mucho que hacer». Al instante siguiente, estaba de vuelta en mi cuerpo, los sonidos de la UCI volviendo a llenar mis oídos. Pero algo había cambiado. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Una determinación renovada de luchar, de sobrevivir. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. El coma continuaba, pero ahora tenía algo a lo que aferrarme. Cada vez que la oscuridad amenazaba con engullirme, recordaba esa voz, esa sensación de que mi viaje aún no había terminado. Y entonces, en lo que pareció ser el 9º día, como descubrí después, algo cambió. Sentí mi conciencia volver lentamente, como si emergiera de un buceo muy profundo. Los sonidos a mi alrededor se hicieron más nítidos, las sensaciones más agudas. Abrí los ojos, parpadeando contra la luz fuerte de la UCI.
Vi rostros familiares a mi alrededor, expresiones de sorpresa y alegría extendiéndose por ellos. «Está despertando», escuché a alguien exclamar. Intenté hablar, pero el tubo en mi garganta me lo impedía. Entré en pánico por un momento, pero entonces sentí una mano sosteniendo la mía. «Calma, hijo», era la voz de mi padre, cargada de emoción. «Lo conseguiste. Has vuelto con nosotros». Despertar del coma fue solo el comienzo de una nueva fase de mi lucha. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y desafíos físicos que pusieron a prueba mi determinación como nunca antes. El tubo de ventilación fue removido al día siguiente de mi despertar, un procedimiento que, aunque necesario, fue incómodo y aterrador. Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió ronca y débil, casi irreconocible para mí mismo. Agua, fue la primera palabra que pude pronunciar. La enfermera me trajo algunos cubitos de hielo para chupar, explicando que mi garganta necesitaba acostumbrarse de nuevo. Los médicos eran una presencia constante, siempre verificando mis signos vitales, ajustando medicamentos y haciendo preguntas para evaluar mi estado mental. Podía ver la sorpresa en sus ojos cada vez que respondía a sus preguntas o verificaban los resultados de los exámenes. «Señor Silva», dijo el doctor Rodríguez, el neumólogo que lideraba mi equipo médico, «debo decir que su recuperación es notable. Considerando el estado en que llegó aquí, es casi, bueno, algunos lo llamarían milagroso». Quería compartir con él la experiencia que tuve durante el coma, la sensación de una presencia reconfortante, la voz que me dijo que no era mi hora. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Cómo explicar algo que yo mismo apenas comprendía? Mi familia siempre estaba cerca, sus rostros una mezcla de alivio y preocupación constante. Mi madre casi no se alejaba de mi lado, sus manos siempre listas para ajustar mi almohada o sostener mi mano. «Hijo mío», decía con frecuencia, lágrimas en los ojos, «no sabes cuánto rezamos. Hubo días que pensé que te perderíamos». Le apretaba la mano en esos momentos, incapaz de encontrar palabras para consolarla. ¿Cómo expresar el torbellino de emociones que sentía? Gratitud por estar vivo, miedo por lo que el futuro deparaba, culpa por haber causado tanto sufrimiento a mi familia. La fisioterapia comenzó unos días después, una nueva batalla que no estaba preparado para enfrentar. Mis músculos, debilitados por semanas de inactividad, temblaban con el menor esfuerzo. Levantar un brazo, sentarme en la cama, eran tareas que antes realizaba sin pensar y que ahora requerían toda mi concentración y energía. «Vámosla, señor Silva», me animaba Mariana, la fisioterapeuta, mientras luchaba por ponerme de pie por primera vez. «Ya superaste lo peor. Esto es pan comido para ti». Pero no parecía pan comido. Cada movimiento era una lucha, cada respiración un recordatorio de lo cerca que estuve de perderlo todo. Hubo momentos de intensa frustración, cuando mi cuerpo se negaba a cooperar, cuando la extenuación me dominaba tras apenas unos minutos de ejercicios. «No puedo», murmuré una vez, tras una sesión particularmente difícil. «Es demasiado». Fue mi padre quien me sorprendió en ese momento. Él, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, se acercó a mi cama con una determinación que rara vez veía. «Escucha, hijo», dijo, su voz firme pero amable. «No llegaste hasta aquí para rendirte ahora. Recuerda cuando eras niño y querías aprender a andar en bicicleta. Te caíste, te lastimaste, pero no te rendiste. Esto no es diferente. Vas a caer, va a doler, pero te levantarás de nuevo. Porque eso es lo que haces. Es lo que hace nuestra familia». Sus palabras me impactaron profundamente, trayendo a la superficie una fuerza que ni siquiera sabía que aún poseía. Desde ese día, enfrenté cada sesión de fisioterapia, cada examen, cada desafío con una determinación renovada. Los días en la UCI eran largos y a menudo solitarios, a pesar de las visitas constantes. Por la noche, cuando el silencio caía sobre el hospital, me encontraba reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sobre cómo la vida puede cambiar en un instante, sobre la fragilidad de nuestra existencia. Fue durante una de esas noches que escuché una conversación que no debería haber oído. Dos médicos conversaban fuera de mi habitación, sus voces bajas pero aún audibles en el silencio de la madrugada. «Es increíble», decía uno de ellos. «Con los niveles de oxígeno que presentó, deberíamos estar viendo daños significativos en varios órganos. Pero los exámenes están volviendo casi normales». «No puedo explicarlo», respondió el otro. «En toda mi carrera, nunca había visto una recuperación así. Es casi como si
¿Cómo sí que? Preguntó el primer médico cuando el otro vaciló. Como si algo, o alguien, estuviera interviniendo, concluyó el segundo médico, su voz una mezcla de confusión y admiración. Cerré los ojos, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las palabras del médico resonaban con la sensación que tuve durante el coma, la certeza inexplicable de que mi viaje no había terminado. A la mañana siguiente, cuando la doctora Carvalho vino a hacer su ronda, decidí compartir parte de mi experiencia con ella. Doctora, comencé con vacilación, durante el coma, tuve una sensación extraña. Como si alguien me dijera que aún no era mi hora. ¿Eso es normal? La doctora me miró por un largo momento antes de responder. Señor Silva, dijo finalmente, en la medicina, aprendemos a confiar en la ciencia, en los hechos. Pero a lo largo de los años, he visto cosas que desafían explicaciones. Su recuperación es una de ellas. No puedo explicar lo que experimentó, pero puedo decir que, sea lo que sea, estoy agradecida por ello. Sus palabras quedaron conmigo en los días que siguieron, dándome fuerza cuando los desafíos parecían insuperables. Cada pequeña victoria, respirar sin ayuda por más tiempo, dar mis primeros pasos en el pasillo de la UCI, comer mi primera comida sólida, era celebrada no solo por mí, sino por todo el equipo médico y mi familia. El octavo día después de despertar del coma marcó el inicio de un cambio que nadie, ni siquiera los médicos más optimistas, podía haber previsto. Recuerdo claramente despertar esa mañana sintiendo algo diferente. Era como si un peso hubiera sido retirado de mi pecho, permitiéndome respirar más libremente por primera vez en semanas. La enfermera de la noche, doña Cecilia, una señora de cabellos grises y sonrisa gentil, fue la primera en notar el cambio. Buenos días, señor Silva, dijo, acercándose para verificar mis signos vitales como hacía todas las mañanas. Sus ojos se agrandaron al mirar el monitor. Dios mío. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo un leve pánico. ¿Algo va mal? Ella negó con la cabeza, una sonrisa incrédula formándose en sus labios. ¿Mal? No, querido. ¿Tus niveles de oxígeno han mejorado significativamente durante la noche? Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, doña Cecilia ya estaba llamando al médico de guardia. En cuestión de minutos, mi habitación en la UCI se transformó en un centro de actividad frenética. El doctor Rodríguez llegó apresurado, su bata aún desabotonada, evidencia clara de que había sido llamado de urgencia. Examinó los monitores, frunció el ceño, y luego comenzó a examinarme personalmente. Señor Silva, ¿cómo se siente?, preguntó, su estetoscopio frío contra mi pecho. Mejor, respondí, sorprendido al darme cuenta de que era verdad. Puedo respirar más fácilmente. El médico asintió, una expresión de asombro en su rostro. Tus pulmones, el sonido está mucho más claro. Y tus niveles de oxígeno están casi normales. Es extraordinario. En los momentos siguientes, fui sometido a una batería de pruebas y exámenes. Radiografías, análisis de sangre, pruebas de función pulmonar, parecía que querían verificar cada centímetro de mi cuerpo. Y con cada nuevo resultado, la expresión de asombro en los rostros de los médicos y enfermeros solo aumentaba. Es como si tus pulmones se hubieran regenerado durante la noche, comentó una joven residente, mirando las radiografías lado a lado, una de ayer y otra de hoy. No solo los pulmones, agregó el doctor Rodríguez, hojeando una pila de resultados de exámenes. Todos tus órganos que mostraban signos de estrés debido a la falta de oxígeno, se están recuperando a una velocidad increíble. Escuchaba todo esto en un estado de shock e incredulidad. Era difícil creer que, después de semanas de lucha, mi cuerpo estaba repentinamente sanando a una velocidad que desafiaba las explicaciones médicas. Mi familia fue informada y llegó en masa. Mi madre entró en la habitación con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Hijo mío, susurró, sosteniendo mi mano. Sabía que nuestras oraciones serían escuchadas. Mi padre, siempre más reservado, se quedó al pie de la cama, su expresión una mezcla de alivio y asombro. ¿Cómo?, comenzó a preguntar, mirando al doctor Rodríguez. El médico negó con la cabeza, una sonrisa perpleja en su rostro. Honestamente, señor Silva, no tengo una explicación médica para esto. En toda mi carrera, nunca había visto una recuperación tan rápida y completa, especialmente en un caso tan grave como el de su hijo. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y actividades. Fui trasladado de la UCI a una habitación normal, un movimiento que apenas unos días antes parecía un sueño lejano.
La noticia de mi recuperación milagrosa se extendió por el hospital, y pronto mi habitación estaba llena de médicos y enfermeros, todos queriendo ver por sí mismos el milagro de la UCI, como algunos comenzaron a llamarme. Me sentía abrumado por todo esto. Por un lado, estaba inmensamente agradecido y aliviado. La perspectiva de una recuperación completa, que antes parecía tan distante, ahora estaba a mi alcance. Por otro lado, no podía dejar de preguntarme, ¿por qué yo? ¿Qué hacía mi caso tan especial? Fue al final de ese día, cuando finalmente tuve un momento de quietud, que me permití reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Recordé la sensación que tuve durante el coma, la voz que me dijo que no era mi hora. ¿Sería posible que...? Mis pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del capellán del hospital, Padre Joao. Era una figura familiar, habiendo visitado mi habitación en la UCI varias veces para confortar a mi familia. Buenas noches, hijo mío, dijo, su sonrisa gentil iluminando la habitación. Escuché las buenas noticias y quise venir personalmente a ver cómo estás. Estoy bien, respondí, aún tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir cómo me sentía. Padre, ¿usted cree en los milagros? El padre Joao se sentó en la silla junto a mi cama, sus ojos brillando con una sabiduría serena. Creo que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, hijo mío. Llámalos milagros, llámalos bendiciones, el nombre no importa. Lo que importa es lo que hacemos con esta segunda oportunidad que se nos da. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Me di cuenta de que, independientemente de cómo o por qué había sucedido esto, había recibido un regalo precioso, una nueva oportunidad de vida. ¿Y qué debo hacer con esta oportunidad, padre?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad que venía con este milagro. El padre sonrió, colocando gentilmente su mano sobre la mía. Vive, hijo mío. Vive plenamente, con gratitud y propósito. Usa esta experiencia para traer más luz al mundo. A veces, los mayores milagros no son aquellos que nos suceden, sino aquellos que realizamos para los demás. Esa noche, acostado en mi cama de hospital, con el sonido suave de los monitores de fondo, hice una promesa silenciosa a mí mismo. Prometí que, cualquiera que fuera la razón por la que había recibido esta segunda oportunidad, la honraría. Usaría esta experiencia para ayudar a otros, para traer esperanza donde hubiera desesperación, para recordar a las personas que los milagros, ya sean médicos, espirituales o simplemente el resultado de la increíble resiliencia del cuerpo humano, pueden suceder. Los días que siguieron a mi recuperación milagrosa fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos. A medida que mi fuerza física regresaba, comencé a procesar verdaderamente todo lo que había sucedido. Las visitas médicas diarias ahora tenían un tono diferente, menos de preocupación y más de fascinación científica. Fue durante una de esas visitas que el doctor Rodríguez, acompañado por un equipo de especialistas, entró en mi habitación con una expresión que mezclaba excitación y perplejidad. Señor Silva, comenzó, ajustando sus gafas nerviosamente, tenemos los resultados de sus últimos exámenes y, bueno, son extraordinarios. Me senté en la cama, sintiendo que mi corazón se aceleraba. ¿Qué quiere decir con extraordinarios, doctor? El médico abrió una carpeta llena de papeles e imágenes de exámenes. Verá, considerando el tiempo que pasó con niveles críticos de oxígeno, esperábamos ver daños significativos en varios órganos. Sin embargo, hizo una pausa, como si todavía estuviera intentando creer lo que iba a decir, no encontramos prácticamente ningún daño permanente. Sus pulmones, corazón, riñones, hígado, todos están funcionando como si, y bueno, como si nada hubiera pasado. La sala quedó en silencio por un momento, el peso de aquella revelación flotando en el aire. Fue una de las especialistas, una neuróloga llamada doctora Campos, quien rompió el silencio. Señor Silva, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su experiencia durante el coma, dijo, acercándose a la cama. ¿Tuvo algún sueño o sensación inusual? Dudé por un momento. Hasta entonces, no había compartido con nadie, excepto con el capellán, sobre la voz que escuché y la sensación de presencia que experimenté. Pero algo me decía que era hora de hablar. De hecho, comencé, mi voz temblando ligeramente, tuve una experiencia que no puedo explicar. En un momento, me vi flotando sobre mi cuerpo, observando todo lo que ocurría en la UCI. Los médicos intercambiaron miradas intrigadas, pero me alentaron a continuar. Y luego, sentí una presencia a mi lado. No podía ver, pero podía sentir. Y escuché una voz, clara como el día, diciendo que aún no era mi hora,
que tenía un propósito que cumplir. El doctor Rodríguez se inclinó hacia adelante, su curiosidad científica claramente aguzada. ¿Y cómo se sintió después de esa experiencia? Reflexioné por un momento antes de responder. Fue como si algo cambiara dentro de mí. Sentí una fuerza, una determinación que no tenía antes. Y después de eso, bueno, ustedes vieron los resultados. La sala cayó en un silencio contemplativo. Fue la doctora Campos quien finalmente habló, su voz suave pero firme. Señor Silva, lo que ha descrito es lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte, o ECM. Es un fenómeno reportado por muchas personas que han pasado por situaciones críticas como la suya. Desde el punto de vista científico, aún no tenemos explicaciones definitivas para estas experiencias. ¿Pero y mi recuperación?, pregunté, sintiendo una mezcla de emociones, curiosidad, esperanza, un toque de miedo. ¿Tienen alguna explicación para eso? El doctor Rodríguez carraspeó, claramente incómodo. Desde el punto de vista médico, su recuperación es, bueno, para ser franco, es algo que desafía nuestras explicaciones actuales. Podríamos atribuirlo a una combinación de factores, el tratamiento intensivo, su propia resistencia física. Pero, alenté, sintiendo que había más. Pero, continuó, debo admitir que, en toda mi carrera, nunca he visto algo parecido. Es como si su cuerpo se hubiera curado completamente, borrando todos los rastros de la batalla que libró. En ese momento, sentí una oleada de emoción invadirme. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, no de tristeza o miedo, sino de una profunda gratitud y admiración por el misterio de la vida. Doctor, dije, mi voz entrecortada, ¿y si le dijera que lo que ocurrió aquí va más allá de la ciencia? ¿Que tal vez haya fuerzas mayores en juego de las que podemos comprender? El doctor Rodríguez me miró por un largo momento, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y, sorprendentemente, una pizca de esperanza. Bueno, finalmente respondió, después de lo que vi con usted, estoy comenzando a creer que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que sueña nuestra vana filosofía. En los días que siguieron, mi historia comenzó a extenderse por el hospital. Pacientes de otros pisos pedían visitarme, buscando esperanza en mi experiencia. Médicos de otros hospitales llamaban, queriendo saber más detalles de mi caso. Pero para mí, lo más importante no era la atención ni la etiqueta de milagro que algunos intentaban darme. Era el profundo cambio que sentía internamente. Cada respiración ahora era un recordatorio precioso de la segunda oportunidad que había recibido. Una semana después, cuando finalmente recibí el alta, salí del hospital no solo con un cuerpo curado, sino con una nueva perspectiva de la vida. Las palabras de la voz que escuché durante mi experiencia resonaban en mi mente, tienes un propósito que cumplir. Y así, mientras caminaba fuera del hospital, apoyado por mi familia, con el sol cálido de un nuevo día en mi rostro, hice una promesa silenciosa. Prometí que usaría esta segunda oportunidad no solo para mí, sino para hacer una diferencia en la vida de los demás. Para traer esperanza donde hubiera desesperanza, para mostrar que los milagros, sean médicos, espirituales o simplemente el resultado de la increíble resistencia humana, pueden suceder. Mi jornada de recuperación había terminado, pero una nueva jornada estaba apenas comenzando. Una jornada de descubrimiento, de propósito, de gratitud profunda por la vida en todas sus formas misteriosas y maravillosas. Mientras el coche de mi familia se alejaba del hospital, miré una última vez al edificio que había sido mi hogar y campo de batalla durante tanto tiempo. Una sonrisa se formó en mis labios, no de alivio por estar partiendo, sino de admiración por el milagro que había experimentado allí. ¿A dónde ahora?, preguntó mi padre, mirando por el retrovisor. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones curados, y respondí con una certeza que venía desde el fondo de mi alma. ¿A dónde este nuevo propósito me lleve, papá? Estoy listo para lo que venga. Y así, con el corazón lleno de gratitud y los ojos puestos en un futuro lleno de posibilidades, dejé atrás no solo el hospital, sino también al hombre que solía ser. Frente a mí estaba un nuevo capítulo, una nueva oportunidad de vivir, y esta vez, estaba decidido a hacer que cada momento valiera la pena.